El océano es tan profundo, tan oscuro y tan enorme, que más del 80% sigue sin explorarse. En ese abismo sin luz, donde la presión aplastar un submarino como si fuera una lata. Existen criaturas que muy pocas personas han visto, seres que parecen salidos de otro planeta. Hoy conocerás criaturas marinas reales, registradas por científicos, pero tan extrañas que muchos creen que no deberían existir. Agárrate, porque lo que estás a punto de ver cambiará para siempre la forma en la que imaginas el fondo del océano. Empecemos. 1. El pez fantasma de aleta alta. Imagínate un pez tan blanco que parece una figura de porcelana flotando en medio de la nada. Este extraño ser, encontrado por primera vez a casi 4.000 metros de profundidad, tiene aletas tan suaves y largas que parecen deslizarse como un pañuelo en el agua. Lo más sorprendente es que su piel es completamente transparente, no tiene escamas y apenas se le distinguen los órganos internos. Los científicos creen que vive en regiones donde no existe ningún depredador conocido, lo que explica su aspecto frágil. Pero lo más inquietante es esto: se mueve como si no fuera un pez, sino una sombra viva que se desliza. 2. El tiburón duende, el demonio rosado del océano. Puede parecer un monstruo inventado, pero es real. Este tiburón tiene un hocico largo y puntiagudo, lleno de sensores capaces de detectar señales eléctricas de otros animales, incluso si están escondidos bajo la arena. Lo más extraño es su mandíbula. Cuando va a comer, sale disparada hacia adelante, como si fuera un resorte, atrapando a sus presas en milésimas de segundo. Su cuerpo rosado, su nariz de lanza y su mandíbula que se dispara lo convierten en uno de los depredadores más raros del planeta. 3. El pez dragón de agua profunda. Este pequeño monstruo, que apenas supera los 30 centímetros, tiene un arma secreta que casi ningún otro animal posee. Puede producir una luz roja en lo más profundo del mar. La mayoría de animales solo emiten luz azul o verde, pero el dragón de agua profunda usa la luz roja para algo espeluznante. Puede ver y no ser visto. Sus presas no detectan ese color, así que él se acerca sin levantar sospechas, como un cazador invisible. Además, tiene colmillos tan grandes que sobresalen aún con la boca cerrada. 4. El pez ogro, el rostro más aterrador del océano, con ojos diminutos, piel oscura y dientes tan grandes que debe mantener la boca entreabierta para no clavárselos. Es considerado uno de los animales más feos del planeta, pero su apariencia no es lo más interesante. Este pez vive en zonas tan oscuras que necesita una técnica increíble. Flota inmóvil durante horas, esperando a que una presa pase lo suficientemente cerca. No persigue, no corre, solo espera. Y cuando muerde, lo hace con una fuerza desproporcionada para su tamaño. Y estos son solo algunos de los seres que viven en las profundidades. Por cada criatura que conocemos, miles más esperan ocultas en la oscuridad del océano. Si así son las especies que ya descubrimos, imagina las que aún no hemos encontrado. 5. El pez pelícano, el devorador de lo imposible. Tiene una boca tan grande que puede engullir presas más largas que él mismo. Imagina una mandíbula que se abre como una bolsa gigante y flexible. Por eso, cuando los científicos observaron por primera vez a uno con una luz submarina, pensaron que estaban viendo una sombra enorme, hasta que éste abrió su gigantesca boca. No tiene dientes afilados, no los necesita. Traga presas enteras, sin masticar. Lo más curioso, su estómago se expande como un globo para acomodar animales enormes. Y estos son solo algunos de los seres que viven en las profundidades. Por cada criatura que conocemos, miles más esperan ocultas en la oscuridad del océano. Si así son las especies que ya descubrimos, imagina las que aún no hemos encontrado. Desde un enorme y letal hipopótamo hasta un pequeño y silencioso mosquito. Estos son los 10 animales más letales para los humanos. Número 10. ¿Quién diría que uno de los animales más peligrosos de África parece un enorme peluche mojado? El hipopótamo, con su andar torpe y su expresión apacible, esconde una furia impredecible. Pocos saben que causa alrededor de 500 muertes humanas cada año, superando a depredadores como los leones o tiburones. En los ríos del África subsahariana, estos gigantes defienden su territorio con una ferocidad brutal. Pueden pesar más de 3 toneladas y correr sorprendentemente rápido,
tanto dentro como fuera del agua. Cuando alguien invade su espacio, atacan sin dudar, volcando botes o embistiendo con sus enormes mandíbulas capaces de partir una canoa en dos. Los lugareños los respetan y los temen, sabiendo que un encuentro cercano puede ser mortal. El hipopótamo parece un gigante tranquilo, hasta que recuerdas que bajo esa piel gruesa late el corazón del herbívoro más letal del planeta. Número 9. ¿Te atreverías a nadar donde el agua parece tranquila, pero esconde un depredador milenario? Los cocodrilos son los reptiles más mortales del planeta. Cada año, entre 1,000 y 2,500 personas pierden la vida en ataques tan rápidos que apenas dejan tiempo para gritar. No rugen, no avisan, solo emergen. En ríos turbios y lagunas tropicales, estos gigantes acechan con una paciencia aterradora. Su cuerpo, diseñado para el sigilo, y sus mandíbulas, capaces de ejercer una presión enorme, los convierten en auténticas máquinas de emboscada. Las víctimas suelen ser pescadores o personas que viven cerca del agua, sin imaginar que unos ojos inmóviles los observan bajo la superficie. Cuando atacan, lo hacen con precisión letal. En segundos arrastran a su presa al fondo y desaparecen sin dejar rastro. Son testigos vivos de la prehistoria y recordatorios de que la naturaleza aún guarda rincones donde el ser humano no tiene el control. Número 8. Existe un animal del tamaño de tu mano que puede quitarte la vida en cuestión de horas. Los escorpiones, esos pequeños cazadores nocturnos, esconden un poder letal en su cola. Un aguijón cargado de veneno que puede causar parálisis y fallo respiratorio. Cada año, entre 3,000 y 3,500 personas mueren a causa de su picadura. Las regiones más afectadas son África, Medio Oriente y América Latina, donde las altas temperaturas y las viviendas rurales aumentan el riesgo de encuentros. En muchos pueblos, ver un escorpión provoca miedo y respeto. Saben que un paso en falso puede ser mortal. Algunos antílopes existen, pero no siempre llegan a tiempo. Así, este diminuto depredador demuestra que no hacen falta colmillos gigantes ni garras afiladas para ser letal. En el silencio del desierto, un simple aguijón puede recordar cuán frágil es la vida humana frente a la naturaleza. Descubrirás desde un sapo que da a luz a sus crías a través de la piel, hasta un lagarto capaz de disparar chorros de sangre desde su ojo. Número 7. ¿Sabías que un enemigo invisible puede estar viviendo dentro del cuerpo de millones de personas sin que lo noten? El gusano redondo, Ascaris lumbricoides, es uno de los parásitos humanos más comunes del planeta. Puede alcanzar hasta 35 centímetros y habita en los intestinos, donde roba los nutrientes del cuerpo silenciosamente. Se transmite por contacto con suelo o agua contaminada y afecta sobre todo a niños en regiones sin sanidad básica. En los casos más graves, las infecciones masivas pueden bloquear los intestinos y provocar la muerte. Cada año, unas 4,500 personas pierden la vida por su causa. Muchos solo descubren su presencia cuando ya es demasiado tarde. Los médicos describen la sensación como una lucha silenciosa dentro del cuerpo humano. Este diminuto invasor nos recuerda que las mayores amenazas no siempre vienen desde fuera. A veces viven dentro de nuestro cuerpo en silencio. Número 6. ¿Y si te digo que uno de los animales más mortales del planeta es un pequeño caracol? Aunque parezca inofensivo, este caracol de agua dulce es responsable de unas 10,000 muertes cada año. El peligro no está en el caracol en sí, sino en los parásitos que habitan dentro de él. Cuando las personas entran a ríos o lagos infectados, las larvas microscópicas penetran la piel sin que lo noten. Así comienza la esquistosomiasis, una enfermedad parasitaria que afecta a órganos vitales y causa graves daños a largo plazo. En regiones de África y Asia, comunidades enteras viven con el temor de contraerla simplemente al buscar agua o bañarse. Para muchos, el riesgo es inevitable. El acceso al agua limpia es escaso. Este diminuto caracol nos recuerda que los enemigos más peligrosos no siempre rugen. A veces se deslizan silenciosamente bajo el agua. Si te está gustando, aprovecha este momento y deja tu like.
Número 5. ¿Sabías que un simple insecto puede causar más muertes que muchos depredadores salvajes? La chincha asesina, también conocida como vinchuca, parece inofensiva, pero es portadora de un enemigo invisible, el Trypanosoma cruzi, el parásito responsable del mal de Chagas. Este insecto nocturno se alimenta de sangre mientras las personas duermen. Su picadura pasa desapercibida, pero el verdadero peligro llega después. El parásito entra al cuerpo y puede permanecer oculto durante años antes de atacar el corazón o el sistema digestivo. El Chagas afecta principalmente a comunidades rurales de América Latina, donde miles de personas viven bajo riesgo constante. Más de 10.000 muertes al año son consecuencia directa de esta infección silenciosa. Muchos lo descubren demasiado tarde, cuando el daño ya es irreversible. Un insecto diminuto, casi invisible al ojo dormido, sigue recordándonos que el peligro más mortal puede esconderse entre tus sábanas. Número 4. ¿Puede una simple mosca matar a miles de personas cada año? La mosca tsetse, diminuta y de aspecto inofensivo, es una de las criaturas más peligrosas de África. Su picadura no solo duele, también puede cambiar una vida entera. Este insecto transmite la tripanosomiasis africana, conocida como la enfermedad del sueño, un mal que ataca el sistema nervioso, causando fiebre, confusión, pérdida de coordinación y finalmente un sueño del que muchos no despiertan. Aparece en regiones rurales del África subsahariana, donde comunidades enteras viven con el miedo constante a su zumbido. Allí, la lucha contra la mosca tsetse es diaria. Trampas, insecticidas y vigilancia médica intentan frenar su avance. Cada año, alrededor de 11.000 personas mueren por su culpa. Una sola picadura, un enemigo casi invisible y una lección clara. En la naturaleza, incluso lo más pequeño puede ser mortal. Antes de continuar con el video, tengo una pregunta para ti. ¿Cuántas vidas humanas crees que se pierden cada año a causa de otros humanos? Te leo en los comentarios. Número 3. ¿Me creerías si te digo que uno de los animales más queridos por el ser humano puede ser también una de sus mayores amenazas? Cada año, los perros causan alrededor de 25.000 muertes humanas, y la mayoría no se deben a ataques, sino a la vieja conocida, la rabia. Esta enfermedad viral, transmitida por mordeduras, sigue activa en regiones donde la vacunación canina es insuficiente. En zonas rurales de Asia y África, los perros callejeros son parte del paisaje cotidiano. Muchos viven sin control sanitario, multiplicando el riesgo de contagio. Las víctimas más frecuentes son niños, que juegan sin saber el peligro que puede esconder una simple caricia. Aún así, los perros no son los villanos, son víctimas del abandono y la falta de campañas de salud pública. Controlar la rabia no solo salva vidas humanas, también salva a nuestros mejores amigos, porque el peligro real no es el perro, sino el descuido. Número 2. ¿Sabías que uno de los animales más temidos del planeta causa más muertes que muchos depredadores juntos? Cada año, entre 80.000 y 138.000 personas pierden la vida a causa de mordeduras de serpientes venenosas. No ocurre en grandes ciudades, sino en zonas rurales, donde la falta de antídotos convierte una herida en una sentencia. En la oscuridad de la noche o entre la hierba alta, una sola mordida puede inyectar veneno suficiente para detener el corazón o destruir tejidos en minutos. Las víctimas suelen ser campesinos o niños que no alcanzan atención médica a tiempo. Aunque existen tratamientos, en muchos países el acceso a ellos es limitado, y la distancia al hospital se vuelve una carrera contra el reloj. Las serpientes no atacan por maldad, sino por defensa. Pero en esa breve reacción, la naturaleza demuestra su poder mortal y nuestra vulnerabilidad ante ella. Número 1. Suena falso, pero el asesino más letal del planeta mide menos de 1 centímetro. Ni tigres, ni tiburones, ni serpientes. El verdadero peligro zumbando en la noche es el mosquito.
Este diminuto insecto causa más de 700,000 muertes cada año, sin usar colmillos ni garras, sino algo mucho más sutil, la transmisión de enfermedades. A través de una simple picadura, puede propagar malaria, dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, enfermando a millones de personas en regiones tropicales y subtropicales. En algunos lugares, dormir sin mosquitero o pasar unos minutos al aire libre al anochecer puede ser una cuestión de vida o muerte. Los científicos y médicos libran una batalla silenciosa contra este enemigo invisible, intentando frenar su expansión con vacunas y control biológico. Y pensar que todo comienza con un leve zumbido junto a la oreja, el sonido del animal más mortífero del mundo. Desde un pez que camina con las manos hasta un tierno camarón capaz de romper el vidrio de un solo golpe. Estos son los 10 animales más extraños del planeta. Número 10. ¿Alguna vez imaginaste un pez que camina como nosotros? Parece una criatura sacada de una película fantástica, pero existe de verdad. El pez mano rosado, Brachionictis hirsutus, habita en las frías aguas del sur de Australia y desafía todo lo que creemos saber sobre los peces. En lugar de nadar como la mayoría, este curioso animal usa sus aletas como si fueran manos para desplazarse por el fondo marino. Con su cuerpo cubierto de tonos rosados y su rostro casi humano, parece más un personaje de otro mundo que una especie real. Los científicos lo consideran uno de los peces más raros del planeta y lamentablemente también uno de los más amenazados. Solo se han encontrado en unas pocas zonas cerca de Tasmania. Verlo moverse es como presenciar la evolución en acción, un recordatorio vivo de que la naturaleza todavía guarda secretos que apenas comenzamos a descubrir. Número 9. ¿Y si te dijera que existe un tiburón que parece sacado de una pesadilla? El tiburón duende es una de las criaturas más extrañas y temidas del océano profundo. Con su piel rosada y su largo hocico en forma de lanza, parece un fósil viviente, y de hecho lo es. Cuando una presa se acerca, este depredador hace algo escalofriante. Lanza su mandíbula hacia adelante a toda velocidad como una trampa mecánica. Sus dientes, afilados como agujas, se cierran en milésimas de segundo. Vive a más de 1000 metros bajo la superficie, donde la luz del sol no llega y el mundo se vuelve azul oscuro. Pocos humanos lo han visto vivo y cuando aparece, su aspecto genera una mezcla de fascinación y miedo. El tiburón duende nos recuerda que el océano aún guarda secretos que parecen imposibles y que la naturaleza siempre supera a la ficción. Número 8. ¿Alguna vez has visto una serpiente que parece una hoja caminando entre ramas? La serpiente arbórea de nariz en forma de hoja, Langaja madagascariensis, parece sacada de un cuento de fantasía. Su característica más sorprendente es su nariz alargada y torcida, que imita a la perfección las hojas secas o las ramas finas. Este camuflaje no es solo un truco estético, le permite pasar desapercibida frente a depredadores y presas. Se encuentra exclusivamente en Madagascar, donde los bosques húmedos y frondosos crean el escenario perfecto para su vida sigilosa. Los locales a veces se sorprenden al descubrirla, ya que su apariencia puede confundir incluso a los ojos más atentos. Lo más fascinante es cómo la evolución le dio una nariz tan única, transformando un simple órgano en una obra maestra del disfraz natural. Observar a esta serpiente es recordar que en la naturaleza lo extraordinario puede estar oculto justo frente a nosotros. Antes de continuar, deberías suscribirte al canal, porque en el próximo video descubrirás desde un gigante y peludo de 600 kilos hasta un colosal de los océanos con 200 toneladas de peso. Número 7. ¿Sabías que hay un pulpo con orejas que parecen las de Dumbo?
Así es, el Grimpoteuthis, una criatura tan extraña que parece salida de una película animada. Sus aletas redondeadas, similares a orejas, se mueven suavemente mientras flota en la oscuridad del océano profundo, a miles de metros bajo la superficie. Su cuerpo gelatinoso y translúcido le permite soportar la presión extrema de esas profundidades. No nada con prisa, se desliza lentamente como si el tiempo allá abajo corriera distinto. Fue visto por primera vez gracias a vehículos submarinos robot y cada encuentro deja a los científicos asombrados. No es un monstruo ni un peligro, sino un recordatorio de cuán poco conocemos nuestro propio planeta. Muchos lo llaman el pulpo más tierno del mundo, aunque habita en uno de los lugares más inhóspitos que existen. En un universo donde todo parece ya descubierto, el pulpo Dumbo demuestra que aún quedan maravillas ocultas en la oscuridad. Número 6. ¿Y si te dijera que existe un caballito de mar disfrazado de planta? El dragón de mar común, Philopteryx taeniolatus, parece una criatura sacada de un sueño submarino. Su cuerpo alargado está cubierto de delicadas extensiones que imitan ramas de algas, y gracias a ellas puede desaparecer a la vista entre los bosques marinos del sur de Australia. No tiene escamas brillantes ni dientes afilados, pero su camuflaje es tan perfecto que incluso los buzos experimentados pueden pasar a su lado sin notarlo. A diferencia del caballito de mar, no se aferra a las plantas con la cola, flota suavemente, dejándose llevar por las corrientes, como si fuera parte del propio océano. Quienes logran verlo en persona dicen que es como observar arte vivo, un ser que borra los límites entre lo vegetal y lo animal. En el silencio del océano, el dragón de mar recuerda que la naturaleza también sabe hacer magia. Si te está gustando, aprovecha este momento y deja tu like. Número 5. ¿Y si la piedra que pisas bajo el agua fuera uno de los animales más letales del planeta? En las cálidas aguas del Océano Índico y el Pacífico tropical se esconde el pez piedra, Sinancia verrucosa, un maestro del camuflaje capaz de confundirse con una roca cubierta de algas. Su aspecto inofensivo es su mejor defensa y tu peor pesadilla. Bajo su piel rugosa, este pez esconde 13 espinas cargadas con un veneno tan potente que puede causar parálisis, insuficiencia cardíaca o la muerte en cuestión de horas si no se trata a tiempo. El dolor que provoca su picadura es descrito como insoportable, al punto de que algunas víctimas pierden el conocimiento por el sufrimiento. Lo más inquietante es que el pez piedra no ataca, solo se defiende cuando alguien lo pisa por accidente. En el reino marino, pocas criaturas son tan mortales sin moverse. Una roca viviente que puede matar con solo tocarla. Número 4. ¿Te imaginas poder ver el corazón de un animal latiendo a simple vista? Eso es exactamente lo que ocurre con la increíble rana de cristal, una joya viviente de los bosques tropicales de Centro y Sudamérica. Su piel es tan transparente que deja ver sus órganos internos, como si la naturaleza hubiera decidido mostrar su obra maestra sin filtros. Durante el día, esta pequeña rana se esconde en el envés de las hojas, donde su cuerpo translúcido la vuelve casi invisible para los depredadores. Muchos científicos y fotógrafos quedan fascinados al observarla. Verla respirar o latir su corazón es como asomarse a los secretos más íntimos de la vida. Su aspecto etéreo parece sacado de un sueño, pero cumple una función muy real, el camuflaje perfecto. La rana de cristal nos recuerda que la naturaleza no solo crea belleza, también diseña maravillas invisibles a simple vista. Antes de continuar con el video, tengo una pregunta para ti. Si tuvieras que reencarnar en alguno de estos animales extraños, ¿cuál elegirías y por qué? Te leo en los comentarios. Número 3. ¿Y si te dijera que existe un submarino vivo que navega desde hace más de 400 millones de años? El Nautilus parece una criatura salida de un sueño antiguo. Su caparazón, en espiral perfecto, guarda un secreto digno de la ciencia ficción. Puede controlar su flotabilidad llenándola de gas, igual que un submarino moderno.
Habita en las profundidades del Océano Índico y el Pacífico, donde la luz apenas llega. Allí, este cefalópodo se desliza con elegancia, movido por chorros de agua que expulsa para impulsarse. Su forma no ha cambiado casi nada desde la era de los dinosaurios, lo que lo convierte en un fósil viviente. Para los científicos, observarlo es como mirar directamente al pasado. Y para nosotros, un recordatorio de la naturaleza de que lo que funciona no se toca. El Nautilus no solo flota, sobrevive al tiempo mismo. Número 2. ¿Me creerías si te digo que hay un animal más resistente que las cucarachas? El tardígrado, también conocido como oso de agua, es tan pequeño que cabe en la punta de un lápiz. Pero no te dejes engañar por su tamaño. Puede sobrevivir en condiciones que matarían a casi cualquier otro ser vivo. Puede resistir el frío extremo, el calor intenso, la deshidratación e incluso el vacío del espacio. Su aspecto bajo el microscopio es casi alienígena, 8 patas cortas y un cuerpo transparente que se mueve con lentitud y precisión. Habita en musgos, líquenes y pequeños charcos, pero su fama ha cruzado laboratorios y noticias científicas. Para los investigadores es un misterio viviente, para nosotros un recordatorio de lo increíble que puede ser la vida. La próxima vez que mires un charco o un musgo, recuerda, allí podría estar un superhéroe microscópico capaz de desafiar los límites de la supervivencia. Número 1. ¿Sabías que existe un animal tan pequeño que puede romper un vidrio con un solo golpe? No es una criatura de ciencia ficción, sino el camarón mantis, uno de los depredadores más sorprendentes del océano. Su ataque es tan rápido que el agua a su alrededor hierve por fracción de segundo, generando una burbuja que implosiona con la fuerza de una bala. Es el puño más veloz del mundo animal. Puede alcanzar velocidades de más de 80 kilómetros por hora en menos de un milisegundo. Pero su poder no termina ahí. Sus ojos son una obra maestra de la evolución. Pueden ver luz ultravioleta y polarizada, algo imposible para los humanos. Donde nosotros solo vemos un color, ellos perciben matices que ni siquiera podemos imaginar. Los científicos aún estudian su visión para inspirar nuevas tecnologías. Pequeño, colorido y brutal, el camarón mantis redefine lo que significa ser letal. 10 bestias de la naturaleza que llegaron a convivir con los humanos. Hoy miramos al mundo y creemos que somos los dueños de todo. Construimos ciudades, dominamos los mares y volamos más alto que las aves. Pero hubo un tiempo en el que los humanos no éramos nada más que una especie pequeña y frágil, luchando por sobrevivir en un planeta gobernado por auténticos titanes. Bestias gigantes que caminaban a nuestro lado, depredadores que nos acechaban en las sombras y criaturas tan extrañas que parecen sacadas de la mitología. Lo que escucharás ahora no es fantasía, es la historia real de las 10 bestias más impresionantes que llegaron a convivir con nosotros. Y al final tendrás que preguntarte, ¿habrías sobrevivido en ese mundo? 1. El megaterio, el titán perezoso. El perezoso actual es un símbolo de calma. Se mueve con lentitud, vive en las copas de los árboles y parece inofensivo. Pero su ancestro, el megaterio, era todo lo contrario, una auténtica fuerza de la naturaleza. Este coloso, originario de Sudamérica, podía medir más de 6 metros de largo y pesar tanto como un elefante africano adulto. No trepaba los árboles, los derribaba. Su cuerpo era una muralla de músculo y hueso, cubierto de una piel gruesa, y en sus patas delanteras escondía unas garras curvas del tamaño de machetes, capaces de desgarrar troncos enteros o abrir a un depredador por la mitad. Imagina la escena. El amanecer ilumina las pampas sudamericanas y una pequeña tribu humana se aproxima con lanzas rudimentarias. En el horizonte, una silueta inmensa se alza entre el polvo. El megaterio, alertado, se incorpora sobre sus patas traseras, más alto que una jirafa, con un rugido profundo que retumba como un trueno y hace vibrar el suelo. Los cazadores se miran entre sí. Saben que un solo error significará la muerte. ¿Qué harías tú? ¿Te quedarías a luchar? ¿O correrías sin mirar atrás? Los humanos lo cazaban, pero a un precio altísimo. No bastaba con fuerza ni con valentía. Hacía falta coordinación, estrategia y una suerte casi sobrenatural. Muchos de los que se enfrentaban a él no volvían jamás. Pero abatir uno era un triunfo legendario. Su carne podía alimentar a una aldea entera. Su piel servía como abrigo y sus huesos como herramientas. Con el tiempo, el megaterio se
convirtió en algo más que un animal. Fue el reto máximo del cazador, la prueba definitiva del coraje humano. Era una bestia tan poderosa que su mera presencia imponía respeto. Hoy cuesta imaginarlo, pero durante miles de años, nuestros antepasados caminaron en un mundo donde gigantes así eran tan reales como el hambre y tan peligrosos como el filo de una lanza enemiga. 2. El mamut lanudo, el rey del hielo. En las llanuras heladas del norte, donde el viento cortaba la piel y la nieve nunca se derretía, caminaba el mamut lanudo, el verdadero rey del hielo. Su tamaño imponía 4 metros de altura en los hombros, más de 6 toneladas de peso y colmillos que se curvaban hacia el cielo, alcanzando hasta 5 metros de longitud. Cuando se movía, el suelo temblaba. Desde lejos su silueta parecía una montaña en movimiento, y cuando soplaba el viento, su espeso pelaje ondulaba como una bandera viva de la edad de hielo. Para los humanos de aquel tiempo, el mamut no era solo una criatura majestuosa, era la diferencia entre la vida y la muerte. De un solo animal se obtenía todo: carne para alimentarse durante semanas, grasa para hacer fuego y luz, piel para cubrir chozas y huesos gigantes que servían de pilares para construir refugios en medio de la tundra. Era la despensa, el abrigo y el hogar de los pueblos del hielo. Pero cazarlo era un desafío épico. Bastaba con que el mamut se sintiera amenazado para desatar una furia incontenible. Un golpe de trompa podía lanzar a un hombre por los aires, y una carga bastaba para destrozar una docena de cazadores. Aún así, los humanos lo seguían. Aprendieron sus rutas, sus hábitos, sus migraciones, y a través de esa relación sobrevivieron. Su presencia fue tan importante que lo retrataron en pinturas rupestres, lo veneraron en rituales y lo convirtieron en símbolo de abundancia. Pero todo gigante tiene su final. Lo más increíble es que estos colosos sobrevivieron hasta hace apenas 4000 años. En el mismo momento en que los faraones erigían las pirámides de Egipto, en remotas islas de Siberia, todavía había mamuts caminando bajo las estrellas. Un último suspiro de la prehistoria en un mundo que ya había comenzado a escribir historia. 3. El Smilodon, el tigre dientes de sable. En los bosques y praderas de América, un depredador acechaba en silencio, invisible, paciente. No necesitaba correr, no necesitaba rugir, esperaba. El Smilodon, conocido como el tigre dientes de sable, era el asesino perfecto. Su cuerpo era robusto y poderoso, diseñado para la emboscada, no para la velocidad. Se movía con una gracia silenciosa, con la confianza de quien sabe que reina sobre todos. Se escondía entre la hierba alta, observando, calculando, y cuando la presa se acercaba lo suficiente, saltaba con una fuerza brutal, clavando sus garras y derribando animales mucho más grandes que él. Su arma era legendaria: colmillos de más de 20 centímetros, curvados y afilados, capaces de atravesar el cuello de un bisonte de un solo mordisco. A diferencia de los grandes felinos actuales, el Smilodon no mataba con la garganta, cortaba la vida con precisión quirúrgica. Imagina ser un humano primitivo y escuchar el crujido de ramas detrás de ti. No ves nada, solo el silencio. Hasta que, en una fracción de segundo, una sombra se abalanza desde la oscuridad y el resplandor de unos colmillos imposibles brilla frente a tu rostro. Para los humanos, este tigre era el enemigo invisible, la sombra de la muerte. Incluso los cazadores más experimentados lo temían. Su sola presencia bastaba para ahuyentar a una tribu entera de un territorio. No corría detrás de su presa, hacía que su presa corriera hacia él, y eso lo convertía en el depredador más letal de su tiempo. 4. El rinoceronte lanudo, el guardián del hielo. En las estepas gélidas de Europa y Asia, donde el viento cortaba como cuchillas y la nieve formaba murallas, vivía uno de los colosos más formidables de la edad de hielo, el rinoceronte lanudo. Con más de 3 toneladas de peso, un pelaje denso y un cuerno largo y curvado como una lanza de guerra, era una fortaleza ambulante. Su piel era gruesa como la armadura de un caballero medieval, y su fuerza bastaba para derribar árboles o hacer retroceder a los depredadores más feroces. Los humanos lo conocieron de cerca, lo observaron, lo dibujaron en las paredes de sus cuevas hace más de 30.000 años, lo temieron y lo admiraron. Para ellos, no era un simple animal, sino una fuerza de la naturaleza, un símbolo del poder brutal de la tierra helada. Intentar cazarlo era casi un suicidio. Un solo movimiento de su cabeza bastaba para empalar a un hombre. Una embestida podía lanzar cuerpos por los aires como si fueran hojas secas. Pero el valor, o la desesperación, llevó a algunos a intentarlo, y aquellos que sobrevivían se convertían en leyenda. Si el mamut representaba la abundancia, el rinoceronte lanudo simbolizaba la resistencia y la furia de la naturaleza. Era el guardián del hielo, un tanque viviente que nadie osaba provocar, excepto los humanos, que siempre buscaron retar lo imposible. 5. El oso de cara corta, la pesadilla del norte. En los valles y llanuras de América del Norte, cuando el frío aún dominaba el continente, habitaba una criatura que parecía salida de una pesadilla.
el oso de cara corta. Este titán podía levantarse sobre dos patas y superar los 3,5 metros de altura. Pesaba más de 1 tonelada. Tenía un olfato tan agudo que detectaba la carne a kilómetros de distancia y unas patas largas y musculosas que lo convertían en un corredor aterrador. Podía alcanzar los 50 kilómetros por hora. Imagina eso. Un monstruo del tamaño de un coche, corriendo tan rápido como un caballo. No existía refugio seguro. Si te veía, no podías escapar. Si te alcanzaba, no había lucha posible. Un solo zarpazo podía aplastar un cráneo humano, romper costillas o despedazar cuerpos en segundos. Los primeros pobladores lo temían profundamente. En las historias que contaban alrededor del fuego, el oso de cara corta no era un animal, era un demonio del norte, un espíritu de la furia y el hambre. Muchos asentamientos humanos evitaban ciertas zonas solo porque sabían que él rondaba por allí. Era el rey absoluto del norte, un depredador tan poderoso que incluso los lobos y los tigres dientes de sable se apartaban de su camino. Y aunque desapareció hace miles de años, su sombra sigue viva en nuestras leyendas, como el recordatorio de un tiempo en que la naturaleza no perdonaba la debilidad. 6. El león de las cavernas, el soberano de Europa. El león de las cavernas fue, sin duda, el rey indiscutible de Europa durante la Edad de Hielo. Más grande que cualquier león actual, con una musculatura descomunal y una mirada tan profunda que, según dicen, podía helar la sangre de quien la cruzara. Su rugido era un trueno en la distancia, un sonido grave que rebotaba entre las montañas y se mezclaba con el eco del viento. No cazaba solo por hambre, cazaba por dominio. Cada territorio que pisaba quedaba marcado por su olor, su poder y su presencia. En aquel tiempo, las llanuras europeas estaban cubiertas de mamuts, bisontes, ciervos gigantes, y los leones de las cavernas los cazaban con precisión mortal. Pero había otro ser que competía por ese mismo territorio, el ser humano. Y los humanos sabían lo que enfrentaban. En cuevas como Chauvet o Lascaux dejaron pinturas que aún hoy nos estremecen. Siluetas de leones con fauces abiertas, miradas feroces, rodeados de símbolos misteriosos. No eran simples dibujos, eran advertencias, oraciones, plegarias. Para algunas tribus, este león era un dios salvaje, una divinidad a la que había que respetar y temer. Para otras, el enemigo supremo, la prueba de fuego del cazador valiente. Enfrentarse a uno era un combate desigual. Una sola hembra podía derribar a un hombre armado. Una manada entera, coordinada, podía arrasar con un campamento humano en cuestión de minutos. Por eso lo pintaban, para recordar su poder, para mantener viva la historia de quienes habían sobrevivido a su mirada. El león de las cavernas no necesitaba trono ni corona. Su reino era el hielo, la roca y el miedo. Gobernó Europa durante miles de años, hasta que el clima cambió y los hombres comenzaron a expandirse. Pero en la memoria ancestral sigue siendo el soberano indiscutible del viejo continente. 7. El moa y el águila de Haast, el terror del cielo. En las tierras salvajes de Nueva Zelanda, donde los bosques parecían infinitos y la niebla se aferraba a las montañas, vivía un ave gigantesca, el moa. Era una criatura pacífica, herbívora, que podía alcanzar los 3 metros de altura y pesar más de 200 kilos. Caminaba lenta, imponente, alimentándose de hojas y ramas. Para los primeros humanos que llegaron a esas islas, el moa era una bendición. Carne abundante, plumas, grasa, todo lo que una tribu podía necesitar. Pero donde hay presas, hay cazadores. Y sobre los cielos del sur dominaba un depredador temible, el águila de Haast. Con una envergadura superior a los 3 metros, era el ave rapaz más grande que ha existido. Sus alas se desplegaban como sombras sobre los valles, y sus garras, del tamaño de las de un tigre, eran capaces de atravesar el cráneo de un animal o partir costillas humanas como si fueran ramas secas. Su vuelo era silencioso, apenas un susurro. Un segundo mirabas el cielo despejado y al siguiente, un torbellino de plumas, viento y muerte caía sobre ti. Un solo golpe de sus patas bastaba para derribar a un moa adulto o a un cazador desprevenido. Imagina caminar entre la hierba alta y escuchar un silbido que crece. No hay tiempo de reaccionar. Solo un golpe seco, un grito y el silencio. Los pobladores maoríes aprendieron pronto a mirar al cielo antes de levantar la vista. El águila de Haast no tenía competidores. Fue el dueño absoluto del aire, la muerte alada que definió la cadena alimenticia de una isla entera. Y cuando los humanos acabaron con los moas, su alimento principal, el águila también desapareció. Pero su recuerdo quedó grabado en las leyendas como el espíritu del trueno, el depredador que hizo del cielo un campo de batalla. 8. El gliptodonte, el blindado viviente. El gliptodonte parecía salido de la imaginación de un escultor. De lejos podía confundirse con una roca redondeada moviéndose lentamente, pero bastaba acercarse para descubrir que era una criatura viva, enorme y protegida por una armadura que ningún arma de piedra podía atravesar. Este coloso,
pariente lejano del armadillo, alcanzaba casi 3 metros de largo y pesaba más de 1 tonelada. Su caparazón, formado por placas óseas encajadas como un mosaico perfecto, era tan duro que podía resistir el impacto de lanzas o piedras lanzadas con ondas. Incluso su cola terminaba en una maza ósea capaz de aplastar el cráneo de un depredador. Avanzaba con lentitud, pero con una confianza absoluta. Nada podía dañarlo. Los humanos lo observaban desde lejos, intentando descifrar cómo cazarlo. Atacarlo de frente era inútil. Por eso aprendieron a usar fuego, trampas, engaños, una guerra de inteligencia entre la mente humana y la fortaleza natural. Cazar un gliptodonte no era solo una hazaña física, era un acto de estrategia y paciencia. Quienes lo conseguían eran celebrados como héroes. Su carne alimentaba, su caparazón servía como refugio o escudo, y su figura se convirtió en símbolo de la resistencia eterna de la naturaleza. No era un depredador, no era violento, pero imponía respeto. Verlo pasar era como ver moverse a una fortaleza viva. Un recuerdo de que la fuerza no siempre está en atacar, sino en resistirlo todo. 9. El Megalania, el dragón australiano. En las llanuras abrasadas de Australia, donde el sol se reflejaba en la arena como fuego líquido, reptaba un monstruo digno de las leyendas, el Megalania. Este lagarto colosal, pariente del actual dragón de Komodo, podía superar los 6 metros de longitud y pesar más de 2 toneladas. Su piel era rugosa, su mirada fría y su lengua bífida se movía con lentitud, probando el aire. Era el último dragón de la Tierra. No necesitaba correr. Su fuerza residía en la paciencia. Se deslizaba entre los arbustos, acechando. Su mordida era un castigo. Dientes curvados, afilados y recubiertos de bacterias y veneno. Una herida bastaba para condenarte. En cuestión de horas, la infección hacía el resto. Los aborígenes australianos lo temían profundamente. Sus relatos hablaban de un monstruo que se ocultaba en la sombra del desierto, que cazaba animales y humanos por igual, y que su aliento ardiente podía marchitar la hierba. A ojos de los primeros pueblos, el Megalania no era un animal. Era un espíritu oscuro, el guardián del inframundo. Al verlo, comprendías por qué. Su cuerpo enorme se arrastraba con una lentitud hipnótica, su cola dejaba surcos en la arena, y su mirada parecía calcular cada movimiento de su presa. Cuando atacaba, lo hacía sin aviso. Un destello, un rugido grave y la muerte. Es probable que inspirara algunas de las primeras leyendas de dragones del mundo, y viéndolo en acción, nadie podría dudarlo. El Megalania fue la encarnación viva del miedo ancestral, el dragón australiano que gobernó el silencio del desierto. 10. El castor gigante, el arquitecto colosal. No todas las bestias de aquel mundo antiguo eran cazadores o guerreros. Algunas dominaban con inteligencia, con paciencia, con el poder de transformar la naturaleza. Una de ellas fue el castor gigante, el verdadero arquitecto colosal de los ríos prehistóricos. Este roedor gigante, que podía medir más de 2 metros y pesar casi 100 kilos, era mucho más que una curiosidad biológica. Era una fuerza constructora. Con sus incisivos, duros como acero, derribaba árboles enteros y moldeaba troncos para construir diques colosales. A diferencia de los depredadores, no necesitaba sangre ni caza. Su arma era la ingeniería natural. Donde vivía, los cursos de agua cambiaban, los pantanos crecían, los ecosistemas florecían. Cada estructura que creaba alteraba el paisaje para siempre. Para los primeros humanos que lo observaron, debía ser una visión asombrosa. Un animal del tamaño de un oso trabajando sin descanso, transformando un río con la precisión de un constructor. Era la demostración viva de que el poder no siempre se impone con violencia, sino con constancia. El castor gigante no cazaba, no rugía, pero dominaba el entorno. Fue el recordatorio de que incluso las criaturas más pacíficas podían cambiar el mundo. Cuando desapareció, los ríos que había moldeado quedaron como testimonio de su paso. Huellas silenciosas de un ingeniero natural que con dientes y voluntad dio forma al paisaje de la prehistoria. Estas criaturas no son inventos de la fantasía ni monstruos de leyenda. Son parte de nuestra historia. Los humanos no siempre fuimos los amos del planeta. Durante miles de años luchamos, temimos y aprendimos a sobrevivir en un mundo donde gigantes y depredadores gobernaban. Ellos desaparecieron. Nosotros seguimos aquí. Pero nunca olvidemos, alguna vez fuimos pequeños, débiles y frágiles en un planeta gobernado por bestias. Y ahora te pregunto, ¿con cuál de ellas te habrías atrevido a cruzar el camino? Los 10 animales voladores más poderosos que han existido en nuestro planeta. ¿Sabías que nuestro cielo alguna vez estuvo dominado por criaturas tan increíbles que parecen sacadas de historias de fantasía? Hoy viajaremos millones de años hacia atrás para conocer a los 10 animales voladores más poderosos de todos los tiempos. Prepárate, porque vamos a comenzar desde los menos poderosos hasta los verdaderos gigantes del aire. Antes de empezar con el vídeo, si te gusta este contenido, no dudes en suscribirte a mi canal. Despegamos. 10. Dimorphodon, periodo Jurásico. El Dimorphodon vivió hace aproximadamente 190 millones de años, durante el Jurásico temprano en lo que hoy conocemos como Europa. Este pequeño reptil volador no destacaba precisamente por su tamaño, pero tenía grandes talentos como cazador.
Su cabeza desproporcionadamente grande estaba desequipada con dos tipos diferentes de dientes, ideales para atrapar insectos gigantes, peces pequeños e incluso pequeños reptiles. Además, sus alas membranosas eran muy maniobrables, permitiéndole realizar giros rápidos y volar ágilmente entre la densa vegetación, algo esencial para sobrevivir en un entorno lleno de depredadores más grandes. Aunque pequeño, fue un maestro de la supervivencia aérea. Curiosidad: sus patas robustas indican que también podía desplazarse cómodamente por tierra, posiblemente trepando árboles para luego lanzarse al vuelo. 9. Águila de Haast, período Holoceno. La poderosa águila de Haast reinó hace menos de 1000 años en los cielos de Nueva Zelanda, convirtiéndose en la mayor ave rapaz conocida en tiempos recientes. Con una envergadura de hasta 3 metros y un peso cercano a 15 kilogramos, esta ave estaba adaptada para cazar presas enormes. Su especialidad eran los moas, gigantescas aves terrestres que podían superar los 200 kilogramos de peso. Dotada con garras extremadamente afiladas y poderosas, era capaz de derribar estas grandes aves de un solo golpe. La llegada del ser humano a Nueva Zelanda hace unos 700 años provocó la extinción de los moas, lo que condujo a la desaparición posterior de esta increíble águila. Curiosidad: existen leyendas maoríes que describen ataques de estas águilas a humanos, mostrando el respeto y temor que les tenían los primeros pobladores. 8. Teratornis merriami, Pleistoceno. Hace unos 10.000 años, en las vastas llanuras de Norteamérica, habitaba el Teratornis merriami. Este pariente ancestral del cóndor poseía una envergadura impresionante de hasta 4 metros, lo que le permitía volar grandes distancias con mínimo esfuerzo en búsqueda de comida. Su dieta era principalmente carroña, pero no descartaba pequeños animales vivos si la oportunidad se presentaba. Gracias a su excelente visión, podía detectar alimento desde alturas impresionantes, siendo un eslabón clave en el ecosistema del Pleistoceno. La desaparición de la megafauna de la que dependía, como mamuts y bisontes gigantes, aceleró su extinción. Curiosidad: restos fósiles indican que esta ave frecuentaba áreas cercanas a pantanos y lagos, posiblemente para aprovechar presas atrapadas o debilitadas. 7. Pelagornis sandersi, oligoceno. Pelagornis sandersi fue la mayor ave marina que ha existido. Vivió hace unos 25 millones de años en América del Norte. Su envergadura llegaba a 7 metros, permitiéndole recorrer océanos enteros sin casi mover sus alas. Era un experto planeador, aprovechando las corrientes marinas para recorrer miles de kilómetros en busca de peces. Una de sus características más notables eran sus dientes falsos, unas prolongaciones óseas del pico que utilizaba como si fueran cuchillas para atrapar sus presas. Esta adaptación lo convertía en un cazador extremadamente eficiente en mar abierto. Curiosidad: se estima que Pelagornis podía permanecer días enteros en vuelo continuo sin necesidad de aterrizar. 6. Argentavis magnificens, Mioceno. Argentavis magnificens, originaria de Argentina hace unos 6 millones de años, fue la mayor ave voladora conocida hasta ahora, con 7 metros de envergadura. Su gran tamaño le permitía recorrer enormes distancias buscando alimento, principalmente carroña y pequeños animales vivos. Sus grandes alas estaban diseñadas para aprovechar corrientes térmicas, permitiéndole volar por largas horas con muy poco gasto energético. Tenía patas robustas y fuertes, capaces de sostener grandes presas, además de un poderoso pico para desgarrar carne. Curiosidad: se cree que podía elevarse hasta varios kilómetros de altura y dominar visualmente vastas regiones desde el aire. 5. Pteranodon, Cretácico. Este icónico reptil volador vivió hace aproximadamente 85 millones de años en Norteamérica. Su gran envergadura de hasta 7 metros y su peculiar cresta en la cabeza lo hacen uno de los animales prehistóricos más famosos. Era un cazador aéreo especializado en peces, planeando sobre el océano y capturando sus presas al vuelo gracias a su pico largo y afilado. La cresta posiblemente funcionaba como estabilizador durante el vuelo o como atractivo sexual. Curiosidad: su nombre significa literalmente alas sin dientes, debido a que aunque era un excelente cazador, carecía totalmente de dientes. 4. Ornithocheirus cretácico.
Hace unos 110 millones de años, los cielos eran dominados por Ornithocheirus, un majestuoso pterosaurio con una envergadura de hasta 10 metros. Era un viajero oceánico increíblemente adaptado a largos vuelos, realizando migraciones entre Europa y América del Sur, atravesando enormes distancias sobre mares prehistóricos. Sus alas membranosas y su estructura ósea liviana le permitían planear aprovechando corrientes térmicas, permaneciendo en vuelo durante días sin agotarse. Su pico largo y afilado era perfecto para atrapar peces desde el aire con precisión absoluta. Curiosidad. Sus fósiles han sido hallados en continentes separados, demostrando su capacidad migratoria extraordinaria y convirtiéndolo en uno de los primeros viajeros transoceánicos conocidos. 3. Hatzegopteryx. Cretácico. Hatzegopteryx fue un pterosaurio gigante que habitó Europa hace aproximadamente 70 millones de años. Este animal destacaba por su inmensa envergadura, entre 10 y 11 metros, siendo uno de los depredadores más grandes del continente europeo en esa época. No solo era poderoso en vuelo, en tierra firme cazaba dinosaurios juveniles y otras presas terrestres, gracias a su cuello robusto y un cráneo fuerte diseñado para atacar desde arriba. Vivíase en una isla conocida como Hateg, actual Rumanía, famosa por sus dinosaurios de tamaño reducido, haciendo de este animal el cazador más temido del ecosistema. Caminaba fácilmente en tierra usando sus alas como patas delanteras. Curiosidad. Algunos científicos piensan que pudo inspirar antiguas leyendas europeas sobre dragones. 2. Quetzalcoatlus northropi. Cretácico. Hace aproximadamente 66 millones de años, Norteamérica vio volar al gigantesco Quetzalcoatlus northropi, con una colosal envergadura de hasta 11 metros. Al posarse en tierra firme, alcanzaba una altura comparable a una jirafa actual. Su poderosa estructura ósea, combinada con una musculatura robusta, lo convirtió en un depredador formidable, capaz de desplazarse tanto por aire como por tierra. Podía capturar presas al vuelo sin necesidad de aterrizar, demostrando un dominio completo sobre su hábitat. Además, era capaz de recorrer grandes distancias con facilidad, planeando y aprovechando corrientes de aire caliente para mantenerse horas en vuelo sin cansarse. Curiosidad. Su nombre hace referencia a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada venerada por los aztecas. 1. Aramburgiania, Cretácico. En primer lugar tenemos al colosal Aramburgiania, originario del actual Oriente Medio hace 70 millones de años, con una increíble envergadura de hasta 12 metros. Es considerado el animal volador más grande descubierto hasta ahora. Gracias a su cuello extremadamente largo, podía capturar peces e incluso pequeños animales desde el aire, sin necesidad de aterrizar en ningún momento. Este cuello alargado le daba una ventaja única, pudiendo alcanzar presas con precisión quirúrgica. Su cuerpo ligero pero resistente, diseñado específicamente para el vuelo eficiente, le permitía planear durante largos periodos, aprovechando corrientes térmicas. Curiosidad. El descubrimiento de Aramburgiania revolucionó las teorías sobre el límite máximo de tamaño que podían alcanzar los animales voladores. Si disfrutaste este increíble viaje por el tiempo, recuerda suscribirte y activar la campanita. La Bagger 293 es la excavadora más grande del planeta, un auténtico monstruo de acero creado en Alemania. Con casi 100 metros de altura y un peso de 14.200 toneladas, esta colosal máquina es capaz de devorar el terreno como si fuera mantequilla. Su rueda de cangilones no descansa. Puede mover más de 240.000 toneladas de tierra en apenas un día. La Bagger 288 es otra de las excavadoras mineras más impresionantes jamás construidas. Con más de 13.000 toneladas de peso, se mueve lentamente sobre enormes orugas que parecen diseñadas para un dinosaurio mecánico. Su rueda de cangilones arrasa el suelo a un ritmo constante, devorando capas enteras de tierra y carbón como si fueran simples migajas. El Wärtsilä Sulzer es el motor diésel más grande que se haya fabricado en toda la historia. Con 13 metros de altura y 26 de longitud, parece más un edificio metálico que una simple máquina. Su potencia es tan descomunal que equivale a la fuerza de 1.500 automóviles funcionando al mismo tiempo.
Está diseñado para mover cargueros que transportan miles de toneladas a través de los océanos. El Antonov Mriya fue el avión más grande de la historia, una auténtica leyenda de la aviación. Con 6 motores y unas alas de 88 metros, parecía más una nave futurista que una aeronave real. Su tamaño descomunal le permitía transportar cargas que ningún otro avión podía llevar, incluyendo transbordadores espaciales. El Hughes Hercules, apodado Spruce Goose, fue un hidroavión tan colosal como peculiar. Construido en gran parte de madera debido a la escasez de metales tras la Segunda Guerra Mundial, parecía imposible que pudiera despegar. Sin embargo, en el 1947 logró volar una única vez, apenas unos segundos, lo suficiente para entrar en la historia. El Stratolaunch Rock es un avión tan extraño como impresionante, diseñado para lanzar cohetes desde el aire. Su característica más llamativa son sus 2 fuselajes unidos por un ala gigantesca de 117 metros, más larga que un campo de fútbol. Este diseño inusual le permite cargar misiones espaciales bajo sus alas y soltarlas en pleno vuelo. El Airbus A380 es el gigante indiscutible de la aviación comercial, una auténtica ciudad en el cielo. Con capacidad para transportar a más de 800 pasajeros en un solo vuelo, redefine lo que significa viajar en avión. Sus 2 pisos completos, su tamaño imponente y su tecnología avanzada lo convierten en una maravilla de la ingeniería moderna. El Prelude es la estructura flotante más grande jamás construida por el ser humano. Con 488 metros de longitud, supera en tamaño a muchos rascacielos tumbados y parece más una ciudad en el mar que una simple plataforma. Su misión es extraer, licuar y almacenar gas natural directamente en alta mar, evitando el transporte hacia tierra firme. El Pioneering Spirit es el barco grúa más grande del mundo, una auténtica bestia de los mares. Su diseño le permite levantar plataformas petroleras enteras, de miles de toneladas, como si fueran simples piezas de construcción. Con más de 380 metros de largo y una fuerza descomunal, puede desmontar estructuras en alta mar que antes parecían imposibles de mover. El Seawise Giant fue el superpetrolero más grande que haya surcado los océanos. Con 458 metros de eslora, era más largo que 4 campos de fútbol colocados uno tras otro. Su peso alcanzaba las 650.000 toneladas, lo que lo convirtió en un verdadero titán de los mares. Era tan enorme que no podía atravesar el Canal de Panamá ni el de Suez. El Velas es el camión minero más grande y poderoso del mundo, un verdadero monstruo de la ingeniería. Es capaz de cargar 450 toneladas en un solo viaje, una cantidad que dejaría pequeño a cualquier vehículo convencional. Cada una de sus ruedas mide más de 4 metros de altura, lo suficiente para que un coche entero quede empequeñecido a su lado. Cuando circula por las minas, parece más un edificio en movimiento que un simple camión. El Caterpillar es uno de los camiones mineros más colosales jamás fabricados. Su imponente motor de 4.000 caballos de fuerza le da la potencia necesaria para mover cientos de toneladas sin esfuerzo. Con una altura que supera a una casa de 2 pisos, intimida a cualquiera que se acerque a su sombra. La pala Big Brutus fue una de las máquinas mineras más imponentes de su tiempo. Con 49 metros de altura y un peso superior a las 5.000 toneladas, parecía un rascacielos andante dentro de las minas. Aunque ya no trabaja, hoy sigue en pie como museo al aire libre en Kansas, donde miles de visitantes la contemplan con asombro. El Crawler Transporter de la NASA es un vehículo oruga tan inmenso como indispensable para la exploración espacial. Diseñado en los años 60, tiene la misión de transportar cohetes de hasta 3.500 toneladas desde los hangares hasta la plataforma de lanzamiento. Avanza a menos de 2 kilómetros por hora, pero con una precisión milimétrica que garantiza la seguridad de cargas tan delicadas. La tuneladora Bertha fue una de las más grandes jamás construidas, con un diámetro de 18 metros que la convertía en un verdadero monstruo subterráneo.
Fue utilizada en Seattle para abrir un túnel de casi 3 kilómetros bajo la ciudad, una tarea titánica que puso a prueba su resistencia. Su disco giratorio podía triturar la roca como si fuera mantequilla, avanzando lentamente en las profundidades. El Big Muskie fue una de las excavadoras dragalina más grandes que han existido en la historia de la minería. Con un peso de 13,000 toneladas, este gigante podía mover más de 150 toneladas de tierra en un solo movimiento de su enorme pala. Su tamaño era tan colosal que parecía un edificio móvil diseñado para devorar el paisaje sin esfuerzo. El Large Hadron Collider, situado en Suiza, es la máquina más grande jamás creada por el ser humano. Con sus 27 kilómetros de circunferencia, es un túnel subterráneo donde partículas diminutas son aceleradas casi a la velocidad de la luz. Este coloso científico permitió el descubrimiento del bosón de Higgs, conocido como la partícula de Dios. El Saturn fue el cohete más poderoso de la historia, la obra maestra que llevó al hombre a la Luna en el 1969. Con más de 110 metros de altura, se elevaba como un rascacielos de fuego y acero en cada lanzamiento. Su potencia era tan brutal que liberaba la energía equivalente a una pequeña bomba nuclear en cada despegue. La Starship de SpaceX es la nave más grande y ambiciosa que se ha construido hasta ahora. Diseñada para llevar seres humanos a Marte y más allá, mide 120 metros de altura, superando incluso al legendario Saturn. Está hecha para ser completamente reutilizable, lo que cambiaría para siempre la forma en que viajamos al espacio. La Estación Espacial Internacional es la mayor estructura jamás construida en órbita, un proyecto conjunto de múltiples países. Pesa unas 420 toneladas y viaja a 28,000 kilómetros por hora, dando una vuelta completa a la Tierra cada 90 minutos. En su interior, astronautas de todo el mundo realizan experimentos científicos imposibles de llevar a cabo en la superficie. El Big Boy fue la locomotora a vapor más grande y poderosa de la historia ferroviaria. Con 600 toneladas de peso y más de 40 metros de longitud, era capaz de arrastrar trenes interminables a través de las montañas de Estados Unidos. Su nombre no es casualidad. Era un auténtico niño grande del hierro y el vapor. Hoy, restaurado, sigue funcionando en ocasiones especiales. El Shinkansen Alpha es el tren bala más moderno y avanzado de Japón, diseñado para marcar el futuro del transporte ferroviario. Su velocidad puede alcanzar los 400 kilómetros por hora, deslizándose con suavidad y precisión extrema. El Shanghai Maglev es el tren más rápido del mundo en operación comercial gracias a la levitación magnética. Al no tener contacto con los raíles, flota y se impulsa suavemente, alcanzando los 430 kilómetros por hora. Este sistema futurista convierte cada viaje en una experiencia silenciosa y ultra rápida, reduciendo distancias en cuestión de minutos. Y terminamos con el proyecto más desmesurado de todos, el Land Cruiser, un tanque alemán de la Segunda Guerra Mundial que jamás se construyó. Habría pesado 1,000 toneladas y medido 35 metros de largo, prácticamente un edificio sobre orugas. ¡Hey, humano curioso! ¿Te has preguntado cómo un imperio tan antiguo pudo dejar una huella tan duradera? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del Imperio Romano. ¿Sabías que los romanos tenían su propio Facebook en piedra? En Pompeya se han encontrado mensajes grabados en las paredes, desde declaraciones de amor hasta insultos entre vecinos. Era el muro literal de publicaciones públicas y sin moderación. Los gladiadores, esos luchadores feroces que hemos visto en películas, no siempre peleaban a muerte. En realidad muchos eran celebridades con fans, contratos y hasta merchandising de la época. Algunos eran tan famosos que vendían aceite con el sudor que recolectaban después del combate. ¿Y qué hay de las togas? No eran tan comunes como pensamos, solo los ciudadanos romanos podían usarlas, y además eran incómodas y difíciles de poner. La mayoría prefería túnicas sencillas para el día a día. Así que no todos iban por ahí envueltos como burritos de tela. Hablemos del Coliseo.
Ese coloso de piedra no solo albergaba combates, también se inundaba para hacer batallas navales. Batallas acuáticas en pleno centro de Roma. Lo llenaban con agua y traían barcos de verdad. El espectáculo era más épico que cualquier final de serie. Los emperadores romanos podían ser tan excéntricos como peligrosos. Calígula, por ejemplo, quiso nombrar cónsul a su caballo favorito, Incitatus. Le construyó una casa, lo vestía con mantas de púrpura y hasta tenía sus propios sirvientes. Otro dato que te dejará loco: los romanos usaban orina como producto de limpieza. Sí, la recogían de baños públicos y la utilizaban para blanquear la ropa. La razón es que contiene amoníaco, un potente agente limpiador. Lo que hoy es asqueroso, ayer era limpieza top. En cuanto al sistema de correos, los romanos lo tenían todo pensado. Usaban relevos de caballos para entregar mensajes a lo largo del imperio. Podían recorrer más de 80 kilómetros en un solo día. Algo impresionante para la época. ¿Te suenan los vomitorios? No eran lugares donde la gente iba a vomitar, como muchos creen. Eran salidas en los teatros y estadios para evacuar rápidamente al público. Ingenieros desde siempre, los romanos sabían cómo mover masas sin caos. ¿Sabías que muchas de sus carreteras aún existen hoy en día? También construidas estaban, que todavía se pueden recorrer a pie o incluso en coche. El dicho "todos los caminos llevan a Roma" no era solo poesía, era pura infraestructura. Los romanos también inventaron el hormigón. Con él levantaron puertos, templos, acueductos. Algunos siguen en pie 2000 años después. Nuestro cemento moderno se desmorona antes, así que sí, sabían lo que hacían. Y como buenos supersticiosos, llevaban amuletos fálicos colgando del cuello, en las puertas de casa o incluso en las tiendas. Creían que protegían contra el mal de ojo. Así que si ves una escultura extraña en ruinas romanas, ya sabes lo que es. Los romanos eran auténticos fanáticos de los baños públicos, pero no solo iban a limpiarse, era un evento social. Imagina un spa con gimnasio, biblioteca, sala de masajes y chismes incluidos. Algunos baños podían albergar a miles de personas al mismo tiempo, y todo eso sin Wi-Fi. ¿Sabías que los romanos tenían comida rápida? En las calles de Roma abundaban los thermopolia, algo así como restaurantes express donde vendían comida caliente a los transeúntes. Algo muy útil ya que muchas casas no tenían cocina. El fast food, versión imperial. La moneda romana no solo servía para comprar, también era una herramienta de propaganda. En ellas se grababan los rostros de emperadores, dioses o victorias militares. Así, cada transacción era un recordatorio del poder del imperio. Publicidad nivel épico. Su sistema de alcantarillado, llamado Cloaca Máxima, fue una maravilla de la ingeniería. Construida hace más de 2500 años, sigue existiendo hoy. No solo evacuaban aguas sucias, también mantenían la ciudad ventilada y libre de olores. Y por si fuera poco, los romanos ya jugaban al "yo lo tuve primero". Inventaron un sistema de calefacción por suelo radiante, el hipocaustum. El aire caliente circulaba bajo el suelo gracias a hornos que lo impulsaban. Una casa calentita sin radiadores. Y eso fue tu dosis imperial en modo Pancho Express. Si te ha gustado este viaje por las curiosidades romanas, dale a me gusta, comparte y suscríbete. Nos vemos en el próximo Pancho Express. ¡Hey, humano curioso! Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades del océano para descubrir los objetos más extraños que se han encontrado bajo el mar. Prepárate para un viaje lleno de misterios y tesoros ocultos. La máquina de Anticitera es uno de los hallazgos más misteriosos del mar. Fue encontrada en un naufragio griego y tiene más de 2000 años de antigüedad. Se trata de un complejo mecanismo de engranajes de bronce, considerado la primera computadora analógica de la historia. Su función era predecir eclipses y movimientos astronómicos, algo increíble para una civilización tan antigua. En las aguas cercanas a Costa Rica se han hallado algunas de sus famosas esferas de piedra, sumergidas durante siglos.
Estas rocas son perfectamente redondeadas, algunas de hasta 2 metros de diámetro. Nadie sabe con certeza cómo fueron talladas con tal precisión, ni cuál era su función exacta. Para muchos, son uno de los grandes enigmas arqueológicos del continente. En costas del Mediterráneo español se han encontrado enormes anclas fenicias sumergidas. Los fenicios fueron navegantes expertos hace más de 3000 años, y estos objetos confirman la magnitud de sus viajes. Talladas en piedra y pesadas como bloques de construcción, servían para detener barcos en alta mar. Cada ancla recuperada es una pieza que conecta nuestro presente con la navegación más antigua. Bajo las aguas del Mediterráneo se recuperaron gigantescas estatuas de la ciudad perdida de Heracleión. Estas esculturas, de más de 5 metros de altura, representan a dioses egipcios olvidados por el tiempo. Tras siglos sumergidas, emergieron cubiertas de algas y corales, como si hubieran estado dormidas en silencio. Hoy asombran al mundo como uno de los tesoros más impresionantes del Egipto antiguo. En cuevas submarinas del mar Adriático se han encontrado cientos de monedas romanas. Algunas son de oro, otras de plata, y todas datan de más de 1500 años atrás. Lo sorprendente es que muchas conservan grabados y detalles visibles pese al paso del tiempo. Estos pequeños discos cuentan historias de comercio, imperios y rutas marítimas que alguna vez dominaron el Mediterráneo. Bajo las aguas heladas del mar Báltico se han descubierto collares, brazaletes y adornos vikingos. Estas joyas, talladas con una delicadeza sorprendente, muestran el poder y la riqueza de los antiguos guerreros del norte. Se cree que muchas fueron ofrendas o botines de guerra hundidos intencionalmente. Cada pieza rescatada parece un eco brillante de una época llena de conquistas y leyendas. En arrecifes del Caribe han aparecido cañones de bronce, hundidos durante batallas navales de hace siglos. Aunque pesan toneladas, han resistido siglos bajo el agua, cubiertos por corales y arena. Algunos incluso conservan los escudos reales grabados en su superficie. El mar Báltico también guarda campanas de iglesia que terminaron en sus profundidades durante antiguas guerras. Estos objetos religiosos, hechos de bronce, se hundieron cuando barcos cargados de tesoros fueron atacados. Con el tiempo, quedaron cubiertas de algas y sedimentos, pero aún hoy pueden sonar con un leve eco metálico. Son símbolos de fe que sobrevivieron a la furia del mar. En el Golfo de México se esconde un bosque prehistórico de cipreses de más de 50.000 años. Sus troncos permanecieron enterrados en sedimentos hasta que un huracán los dejó al descubierto. Hoy, bucear allí es como viajar en el tiempo a un mundo perdido. En el fondo del mar Báltico apareció una formación rocosa de 60 metros que muchos comparan con un platillo volante. Algunos creen que es natural, otros sospechan que fue tallada por el hombre. Sea lo que sea, sigue siendo uno de los mayores enigmas submarinos. Cerca de Japón se alzan bajo el agua enormes estructuras de piedra con forma de escaleras y terrazas. Para algunos son simples formaciones naturales, pero otros ven los restos de una ciudad milenaria. Su origen aún divide a científicos y exploradores. 2 locomotoras de vapor del siglo XIX descansan en el fondo del Atlántico, frente a la costa de Nueva Jersey. Nadie sabe cómo llegaron hasta allí, ni por qué nunca hubo registros de su hundimiento. Permanecen intactas, como si el océano las hubiera tragado en silencio. En la bahía de San Frutuoso, cerca de Génova, descansa bajo el mar una estatua de bronce de Jesucristo con los brazos extendidos hacia la superficie. Fue colocada en el 1954 como homenaje a los buzos fallecidos en el mar. Con el tiempo, se cubrió de algas y corales, convirtiéndose en un símbolo espiritual y uno de los monumentos submarinos más visitados del mundo. En las profundidades de Florida descansa el USS Vandenberg, un gigantesco barco militar hundido en el 2009 para crear un arrecife artificial. Entre sus restos sobresale un enorme radar parabólico cubierto de algas y corales, que parece sacado de una película de ciencia ficción.
Lo que antes rastreaba satélites en la Guerra Fría, hoy sirve como refugio para peces y buceadores que exploran este coloso sumergido. En México, bajo las aguas de Cancún, se levantó un museo con más de 500 estatuas humanas. Las figuras fueron colocadas intencionalmente para crear un arrecife artificial. Hoy, son hogar de peces y corales que conviven con el arte. En las aguas del mar Mediterráneo, un buzo se topó con una espada medieval de más de 900 años de antigüedad. Estaba cubierta de conchas, algas y una gruesa capa de sedimentos, pero aún se distinguía claramente la forma de la empuñadura y la hoja. Los arqueólogos creen que perteneció a un caballero cruzado que navegaba por la región. En el Pacífico aún yacen cazas y bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Sus cabinas, hélices e incluso armas permanecen bajo el agua, como si esperaran volver a volar. Son cápsulas del tiempo que recuerdan los horrores del conflicto. En las costas de Florida, un galeón español hundido dejó un reguero de monedas de oro esparcidas por la arena. Los buzos lo llaman el tren de monedas porque parecen formar una vía brillante bajo el mar. Un hallazgo que mezcla historia y tesoros. En Hawái, buzos hallaron una formación volcánica que parece un camino de ladrillos amarillos. Bautizada como la Yellow Brick Road, se asemeja a una carretera en medio del océano. En el Atlántico fueron halladas piezas del cohete Saturno V, el que llevó al hombre a la Luna. Jeff Bezos financió la expedición que rescató los restos del fondo marino. Cada fragmento recuperado es un recuerdo tangible de la carrera espacial. En Micronesia, la laguna de Chuuk esconde decenas de barcos japoneses hundidos en la Segunda Guerra Mundial. Tanques, aviones y armas aún reposan en sus bodegas. Hoy, es un cementerio submarino convertido en santuario para buzos y vida marina. En el 2011, frente a las costas de Miami, apareció un piano de cola en medio de un banco de arena. Muchos pensaron que era un misterio marino, pero en realidad se trataba de una broma. Un joven lo colocó allí como parte de una instalación artística improvisada. Aunque no estaba realmente sumergido en las profundidades, la imagen del piano solitario en medio del mar se volvió viral en todo el mundo. Frente a las costas de Okinawa, en Japón, los buzos pueden encontrarse cara a cara con réplicas de los famosos moais de la isla de Pascua. Estas estatuas no son restos arqueológicos, sino un proyecto artístico y turístico diseñado para atraer visitantes al mundo submarino. Aún así, verlos bajo el agua, cubiertos poco a poco por algas y corales, genera la sensación de estar ante guardianes silenciosos de un reino perdido. Allá por el 1628, el galeón sueco Vasa se hundió en su primer viaje. Tras más de 3 siglos en el fondo, fue rescatado prácticamente intacto, con esculturas barrocas, cañones de bronce y objetos personales aún preservados. Hoy reposa en un museo donde cada madera, cada ornamento y cada moneda nos susurra historias de gloria y tragedia naval. En un lago de Minnesota, un artista colocó una estatua a tamaño real de Jason Voorhees, el mítico villano de la saga Viernes 13. La figura, con su máscara de hockey y su traje deteriorado, descansa encadenada en el fondo oscuro del agua. Los buzos que la encuentran aseguran que es una de las visiones más aterradoras bajo el agua, como si Jason esperara su momento para regresar. Y hasta aquí nuestro recorrido por los objetos más sorprendentes que han aparecido en el fondo del mar. Si alguno de estos hallazgos te dejó con la boca abierta, ya sabes, deja tu like, comparte y suscríbete. Nos vemos en el próximo Pancho Express.